Dios los bendiga, hermanos. Es un honor estar aquí con todos ustedes una vez más. Jesús es un príncipe que nos trata como un padre. Cuenta una vez que había un pueblo pequeño rodeado de enemigos y batallas, y siempre el pueblo estaba a la defensiva, ¿no? Estaban ariscos, como se dice en mexicano, de que pues a cada rato iban a pelear, ¿verdad? Entonces estaba este pueblo en angustia, en persecución, porque pasaba un rey y era lo mismo, ¿no? Quería llegar con manipulación, con engaños y pues sacarle la bolsa al pueblo. Entonces pasaban reyes, pasaban jueces, pasaban de todo tipo de autoridad y nada cambiaba. Hasta que un día llegó un rey distinto. Un rey que no llegó con discursos baratos a quererlos comprar, con promesas falsas, sino que llegó con autoridad. Este rey no gobernó desde lejos como los otros que se iban y se sentaban en un trono y no atendían las necesidades del pueblo, sino que este rey llegó y vivió con la gente, escuchó a su pueblo y atendió las necesidades de ellos. Este rey protegió a los débiles, puso orden al caos y cuidó al pueblo como un padre cuida a sus hijos. Con el tiempo algo curioso sucedió en este pequeño pueblo. La gente ya no vivía preocupada de que iban a entrar en guerras, ya no dormían con la espada en la mano, ya no estaban preocupados, no porque los enemigos habían desaparecido, porque los problemas habían desaparecido, pero porque sabían que quien los gobernaba era justo y recto y podían confiar en su dominio. Tal vez se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Bueno, porque cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6, donde vamos a estar viendo hoy, ya creo que es el cierre, hoy vamos a terminar este versículo, ¿verdad? Que hoy nos toca la palabra Padre eterno y príncipe de paz. Nosotros sabemos por contexto del Antiguo Testamento, hasta el punto de Isaías desde antes, que esta nación de Israel, al cual Dios había escogido de entre los demás pueblos, para preservar su mensaje y para preservar a la humanidad, porque sabemos que todos habían corrompido, incluso ellos, a este pequeño pueblo habían pasado reyes, había pasado de hecho una época de jueces donde todo era lo mismo, todos eran lo mismo. Hubo de hecho unos grandes reyes como David y Salomón, pero no cambió el problema de la sociedad de este pueblo. Entonces Dios promete con Isaías a un rey que no iba a ser igual a los demás, que este rey nos iba a tratar al pueblo como un padre y que él iba a gobernar con paz, como lo había pasado en la historia que les conté. Muchas de las veces también pensamos que lo que pasó en este pueblo o la nación de Israel pues queda muy lejos de nuestra realidad, ¿no es así? Pensamos, pues eso pasó hace más de 4000 años o hace más de 2000 años. Pero la realidad es que vivimos el mismo problema que el pueblo de Israel. En todas las sociedades de todos los mundos siempre están a la expectativa de quién va a gobernar, de quién va a llegar y quién va a cambiar la sociedad, quién va a resolver nuestros problemas. Mucha gente pone su confianza en los políticos, pone su confianza en los sistemas y pues les defraudan porque, pues ya sabemos, ¿no? La corrupción y ninguno de ellos gobierna con autoridad como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de estos gobiernos, aparte de que son corruptos y todos somos corruptos, pues no se enfocan en el problema de la gente, ¿no? Y eso nosotros lo sabemos. Pero lo que vamos a ver hoy, o quiero que lleguemos a ver, es que Jesús es ese rey que realmente es la solución a la sociedad de hoy, que es la solución no solamente a la sociedad y al mundo, sino a nuestra vida personal. Él es quien trae la paz. Y la manera en la que lo hace, no hay ninguna otra persona, solución, sistema que lo pueda hacer como Él lo hace. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar. Gracias, Padre Santo, por tu oportunidad, Señor, de tenerme aquí presente con mis hermanos. Te pido, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea guiándonos a través de tu palabra, a través de tu mensaje, y que tú seas sobrando, bendito Dios, en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros, bendito Dios.
Te pido que nos des fortaleza, que nos des esperanza, que nos des de tu paz, bendito Dios, porque tú eres el príncipe de paz. Te agradecemos por ello. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy cerramos este mes con esta predicación, con este mes de temática que teníamos acerca de Isaías capítulo 9, versículo 6, acerca de todos estos nombres, títulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos la primera parte, que es Padre Eterno. Es importante aquí hacer una definición de qué es lo que se está refiriendo Isaías, porque últimamente hemos estado evangelizando a bastante gente y ahí entran confusiones acerca de la Trinidad, acerca de la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hay mucha confusión y hay muchos falsos maestros que enseñan erróneamente acerca de quién es Dios verdaderamente. Entonces hay una pregunta que surge cuando leemos Isaías capítulo 9, versículo 6, porque aquí se está hablando del Señor Jesucristo, del Mesías, del Salvador. Esto lo sabemos por testimonio de la revelación del Nuevo Testamento. ¿Es Jesús el Padre? Porque dice que es el Padre eterno. Y nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Acaso es solamente Jesús siendo el Padre, siendo el Hijo y siendo el Espíritu Santo? Los que no sepan cómo se llaman estas personas les llaman modalistas, unicitarios. Y ellos dicen y afirman que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos saber que todas estas herejías se condenaron en el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla. Y por el testimonio de la Escritura nosotros sabemos que Jesús no es el Padre y Jesús no es el Hijo. Y ahorita vamos a ver qué se refiere Isaías cuando está haciendo cuando está haciendo mención del que Jesús es el Padre eterno. ¿A qué se refiere esto? Pero nosotros sabemos por testimonio de la Escritura, como Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí vemos una separación de personas, una distinción de personas entre el Padre y el Hijo, sin menospreciar al Hijo, porque también le da la tonalidad de divino, le da la esencia de divino. Entonces, Dios es un solo ser, una sola esencia, pero en relación y en función en la salvación está puesto en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre tiene una función en la salvación que es predestinarnos, escogernos, y el Hijo llevó a cabo ese plan de redención haciendo el sacrificio en última instancia, y es el Espíritu Santo de Dios quien nos regenera y nos prepara para aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cuando hablamos de Padre eterno, aquí en el hebreo es Aviad, que significa Padre de eternidad. Esto es un hebraísmo. Por ejemplo, cuando en el hebreo se dice que es Padre de, significa origen, protector o sustentador. Por ejemplo, algunos textos, en Job 29:16 se habla del Padre de los pobres. Aquí nosotros no entendemos que Él es un Padre literal, biológico y genético, no, sino que está haciendo como una referencia en ese sentido de relación, que pues Él es el Padre de los pobres, Él es el que sustenta a los pobres, Él es el que afina a los pobres, ¿no? El que cuida de ellos. Entonces, aquí cualquier lectura modalista de que Jesús es el Padre queda excluida. Nosotros esto lo sabemos porque el Nuevo Testamento es quien interpreta a Isaías, y Isaías no contradice el Nuevo Testamento. Entonces, Aviad, como sabemos que en el hebraísmo se utiliza Padre de, lo que realmente quiere decir aquí Isaías es que Él es el Padre de la eternidad. Él es el que sustenta la eternidad. No solamente significa mucho tiempo, lo que aquí quiere decir Elad, que es eterno, no significa, ¿cómo se dice? Mucho tiempo, sino que significa perpetuidad, continuidad sin fin
o aquello que no se agota. Por ejemplo, le voy a dar más ejemplos acerca de los hebraísmos para que quede más claro. Como había dicho Job 29:16, aquí habla del padre de los pobres. En Génesis capítulo 4, versículo 20 al 21, dice, padre de los que habitan en tiendas. Isaías capítulo 22, versículo 21 dice, será padre de los habitantes de Jerusalén. Y nadie entiende estos textos de manera literal o biológica, volvemos a lo mismo, es un hebraísmo para dar ese sentido de relación. Entonces aquí cuando decimos que Jesús es el Padre de la eternidad, número uno, no estamos hablando de que Él es el Padre en esencia, como lo es la persona del Padre en la Trinidad, sino que estamos hablando de su rol, de su función. Es un título que se le da en cuanto a relación. ¿Pero cómo? Bueno, ahorita vamos a ir a ello. No solamente dijimos que Él es el Padre de la eternidad, porque sabemos que Jesús es el autor de toda la creación. Él existe antes del tiempo y después del tiempo. Versículos, por ejemplo, como Hebreos capítulo 5, versículo 9, nos hablan de que Jesucristo es el autor de la salvación. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice, de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. En Juan capítulo 1, versículo 4, nos dice también, es otro texto que estamos hablando acerca de la persona de Jesús y cómo Él es el Padre de la eternidad. ¿Y a qué se refiere todo esto? Dice, la palabra le dio la vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, nos dice lo siguiente. Dice así, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe y en Él los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y en Juan capítulo 17, versículo 3, nos dice esto. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios y verdadero Jesucristo, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Jesucristo es el autor de la eternidad, de las cosas y de la salvación. Él es quien sustenta la vida y Él es también quien sustenta la salvación, nuestra vida eterna. Jesucristo es quien define qué es la vida eterna, como nos lo decía en Juan capítulo 17, versículo 3. La verdadera vida eterna es conocer a Dios en una relación continua con Él. A diferencia, ahora vamos a lo que significa un padre en el relación. Entonces ya sabemos que Jesús no solamente está hablando en el sentido de relación, pero también que Él es el dueño de todas las cosas. Él es eterno, Él es la eternidad. Pero también en ese sentido de relación, a diferencia de un padre humano, porque muchas de las veces tal vez como algunas personas hemos tenido padres, ¿verdad?, presentes y algunas otras personas no hemos tenido padres, ¿cómo se dice?, presentes. Tal vez para una persona sea fácil entender qué es el concepto de un padre, pero para otra persona no, pues nunca lo experimentó y diga, pues, un padre, imagínense que esa persona vivió sin su padre en su casa o que nunca lo conoció. ¿Cómo le podemos venir a decir a esa persona que Jesús es tu padre y puedes relacionarte con Él? O que Dios es tu padre y puedes relacionarte con Él. Cuando Él desde su experiencia humana, pues no sabe qué es un padre. Pero vamos a definirlo. A diferencia de los padres humanos que pueden fallar, que se pueden morir, y pues ha habido casos donde hay niños que pues pierden a sus papás y nunca los conocen y pues tienen todas las heridas, ¿verdad?, emocionales.
A diferencia de ellos que fallan, que mueren, que incluso llegan a abandonar muchos de los padres humanos, Cristo no es así. Cristo no cambia porque vimos que Él existió desde antes del mundo y Él es quien controla el mundo. Él fue el que creó el mundo, por lo tanto Él no está bajo el tiempo, Él no está bajo nuestras leyes, pues es Él quien impuso las leyes. Entonces Él no cambia, Él no muere y Él no abandona a los suyos. Juan capítulo 10, versículo 28 nos dice lo siguiente. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelos o quitarme las almas. Nadie, eso es palabra de Jesús. Y Dios no es hijo de hombre para que se equivoque o para que mienta. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice lo siguiente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia de parecer. Él no dice, hoy, ¿sabes qué? Hoy voy a salvar al hermano Memphis y mañana ya no, ¿sabes qué? Es un pecador, lo voy a dejar a la deriva. No, Él no cambia de parecer. Nadie le va a quitar a Él las almas que Él ha decidido salvar. Su paternidad no depende del tiempo ni del desempeño de sus hijos, de sus criaturas. ¿Por qué Isaías usa este título para el Mesías? Cuando para nosotros podría ser tan confuso diferenciar entre la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, porque como les dije en la historia, el problema del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es un reflejo de nosotros como sociedad y como raza humana, recuerden eso. No es porque Israel era superior a los demás, no es porque Dios tuvo misericordia de utilizarlos a ellos para demostrar que todos caemos en los mismos errores que caen ellos. Hagan un recuento de la historia de la humanidad. La humanidad en momentos cuando Dios toca fuerte, se arrepiente y luego vuelve a caer y vuelve a Cristo y vuelve a caer. Y vienen reyes y pasan reyes y nada cambia, todo sigue igual. No importa qué gobierno sea. Hemos estado dialogando bastante con católicos, ortodoxos y dicen, no, es que la respuesta es que debe haber un gobierno cristiano para que el mundo cambie. Amigo, hemos tenido por 1200 años, tuvimos un gobierno que era cristiano, que condenaba las herejías y nada cambió, volvimos al mismo punto de partida. Es porque esa no es la respuesta. Entonces el título que utiliza Isaías, entendiendo su contexto, entendiendo la rebelión del pueblo y lo que se acercaba, podemos analizar que el problema del pueblo no era solo político. No, él no dijo, va a venir un niño y va a ser un libertador político y va a volver a ser el rey Salomón o David 2.0, no. El problema del pueblo y de nosotros es existencial, es espiritual y es eterno. Por eso es que Israel no necesitaba otro juez, otro rey temporal, ni tampoco otra reforma moral, porque eso ha pasado. En la sociedad, por ejemplo, en nuestra sociedad occidental, ¿ya hubo una reforma? ¿Cambió algo? No, no cambió nada. Porque volvemos al punto, no necesitamos un salvador político, no necesitamos otro juez, necesitamos a un rey que nos salve de nuestro verdadero problema. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es ese verdadero problema de todo el ser humano? Pues para allá vamos a ir. Jesús no es el Padre en persona, o sea, no es la persona del Padre, pero sí es el Padre para nosotros en función redentora. En su función de redención, Jesús no es un tirano el cual está de lejos y aunque Él puede obligarte a hacer lo que sea y Él tiene la autoridad para hacer lo que sea, Él te trata como un hijo. Él te redarguye como a su hijo. Entonces, no hay que confundir las personas de la Trinidad. Más bien Jesús nos revela su verdadera intención hacia su pueblo, como un padre, como aquel dueño de la eternidad. Y podemos acercarnos a Dios, el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es nuestro Redentor.
En resumen, ¿qué significa entonces Padre eterno? Bueno, número 1, es el autor de la eternidad, como lo estábamos viendo. Número 2, es el sustentador eterno de su pueblo. Y en ese sentido relacional, Él gobierna a cada uno de los que han puesto su confianza en Él como un padre, con cuidado. En un sentido personal, no tiránico, no distante como esos reyes que les contaba en la historia del pueblo. No, Él personal, Él estando ahí contigo, entendiendo tus problemas. Esto es lo que significa Padre eterno. Ahora, ¿qué es príncipe de paz? Vamos a volver a Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Un príncipe. ¿Qué tipo de paz está hablando aquí Isaías? ¿Qué tipo de paz trajo el Señor Jesucristo cuando vino hace 2000 años a la tierra? ¿Qué tipo de paz trajo el Señor Jesucristo a tu vida cuando lo aceptaste? Cuando Él cambió tu corazón, cuando te empezó a trabajar contigo. ¿Qué tipo de paz trajo a tu vida? ¿Qué tipo de paz trajo hace 2000 años? ¿Y qué tipo de paz fue la que prometió Isaías que sería este Salvador? Esto es importante y crucial, pues mucha gente al no entender qué tipo de paz es la que Dios promete, porque el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1, versículo 28 al 29, si no mal recuerdo, Él dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Él ahí promete una paz, pero ¿cuál es esa paz? Mucha gente hoy cuando dialogamos, ¿no?, con ellos dicen, es que Jesús no me prometió o no cumplió mis expectativas de lo que yo esperaba de Él. No lo dicen así, pero estoy haciendo la lectura cuando vienen y reclaman que Jesús no les cumplió lo que ellos quisieron que hiciera, ¿no? Pero es porque tenemos una expectativa errónea de lo que Jesús fue a prometer, de lo que Jesús prometió. Pues claro, si yo hago un muñeco de paja, una caricaturización, o yo llego a pensar lo que yo quiero pensar que Jesús me va a traer, pues obvio que me voy a decepcionar. No, para entender lo que Jesús prometió, tenemos que ir a sus palabras, tenemos que ir a lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, como dijo Arcis Sproul una vez, para definir algo primero hay que definir lo que no es. No es la paz que Jesús prometió, que la paz que Jesús trajo y la paz que Jesús prometió en Isaías, no es ausencia de problemas. No es que ya vas a dejar de tener problemas una vez que aceptaste a Cristo. Jesucristo cuando vino no paró la persecución, lo seguían los fariseos, a los apóstoles ahí andaban batallando en lugares difíciles. ¿Se acuerdan de las ocasiones de la tormenta? Ahí no había ausencia de problemas, es más, el Señor Jesucristo los llevó a los problemas. En tu vida personal, si Dios te ha bendecido con que pararon tus problemas, que lo dudo mucho, pues dale gloria a Dios, pero no con todos es lo mismo. Todos de vez en cuando tenemos luchas, pruebas, uno más que otros. Entonces eso no es lo que Jesús prometió, ni lo que Jesús demostró en su testimonio, ni lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Problemas va a haber muchos y sigue habiendo y lo sabrá. Tampoco se refiere a una prosperidad emocional. El mismo Señor Jesucristo no dice que estaba angustiado a punto de ir a la cruz. Jesús lloró cuando se murió su amigo, incluso cuando Él sabía que iba a resucitar. Los apóstoles muchas las veces preocupados por qué iba a haber de comer, porque había mucha gente. En tu vida personal, ¿cuántas de las veces no has estado decepcionado por algo, enojado por algo, angustiado, triste tal vez? Entonces Dios no te prometió prosperidad emocional. Esa no es la paz de Cristo. O tranquilidad psicológica, que por ahí va de la mano. ¿Qué es la verdadera paz de Dios? Bueno, tener una paz con Dios. Suena muy genérico, pero eso es algo verdadero. Una paz relacional con Dios. Antes
de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que Él empezara a hacer las obras, perdón, el que empezara a hacer la obra en nosotros, recordemos que nosotros estábamos mal con Él. Nosotros éramos enemigos de Dios. Hoy cuando usted habla con la gente, ayer estábamos teniendo un buen diálogo, ¿verdad? De la salvación. Y yo escuchaba a la gente piensa que se salva por sus obras, aun cuando sea ¿cómo decía? De misericordia. Los católicos, ¿verdad? Aun cuando sean de misericordia, la diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros entendemos que ya estamos bien con Dios. Nosotros lo podemos ver a Él como un Padre. Las otras religiones miran a Dios como un ser que exige mandamientos y mandamientos, y donde no lo cumplas, estás acabado. Eso, mis amigos, eso, hermanos amados, eso no es estar bien con Dios. Imagínense como cuando en las parejas, ¿no? Con la pareja usted a veces se pelea y pues quiere reconfortarse. Algunas personas dan regalos, a otras personas pues van y dialogan, pero porque sabe usted que no está bien con esa persona, usted tiene la necesidad, psicológicamente hablando, de ir a arreglar el problema. La persona que no ha aceptado el sacrificio de Cristo tiene psicológicamente la necesidad de arreglar el problema con Dios. Por eso su confianza está en sus obras. Dicen, voy a hablar de los católicos. Los católicos dicen, sí, Jesucristo es quien nos salva, pero nosotros somos los que llevamos a cabo ello, a través de la Eucaristía, a través de ir a alimentar al pobre, porque volvemos al punto. Realmente el sacrificio de Cristo, realmente la obra redentora que Dios nos prometió, ellos no la entienden, no la han aceptado. Cristo no los ha salvado, no los ha dado el entendimiento. Por eso es que ellos psicológicamente tienen que seguir haciendo obras para restablecer su relación con Dios. Y al no tener una relación correcta con Dios, no pueden tener paz. Y no lo digo yo, lo dice Romanos capítulo 8, 8:1 o 5:1, a ver. O 5:1, gracias, pastor. Ok, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. No por lo que nosotros hicimos, por lo que el Señor Jesucristo hizo. Restauración del orden roto. Volvemos a lo mismo. Esa relación rota que teníamos con Dios, donde antes habíamos sido hechos a su imagen y semejanza, pero nosotros sabemos por el pecado que se heredó a todos nosotros y que voluntariamente nosotros pecamos, esa posición de privilegio que estábamos con Dios fue rota, y eso es lo que trae la reconciliación hacia con Dios. Una reconciliación real. Entonces esta es la verdadera paz que trae Dios, que podemos saber que estamos bien con Él, que a pesar de las circunstancias en las que me encuentre, a pesar de mis bajas emocionales o mis subidones emocionales o mi situación económica o el gobierno en el que me encuentre, yo sé que eso no es permanente. Yo entiendo que eso es momentáneo y que tal vez no se vaya a solucionar mi vida, mis problemas en esta vida, pero yo tengo una esperanza verdadera. 90 años, ¿qué son 90 años comparación a una eternidad con Dios? En un reino donde dice Apocalipsis capítulo 21 que Él va a estar ahí limpiándote las lágrimas de todo lo que tal vez, si nos acordamos o no de lo malo, no es el punto, pero Él nos va a reconfortar en aquel día. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza. Y en esta vida vamos a poder luchar con ello porque entendemos quien está en control de todas las cosas es Dios, es Dios. Y eso es verdadero descanso. A diferencia de los, ¿cómo se llamaban estos filósofos romanos? Se me olvidó, o griegos, perdón. Estoicos, gracias, pastor. A diferencia de los estoicos, donde ellos dicen que nosotros tenemos el control de todas las cosas, ¿verdad? Y todo lo que te pasa, tú tienes el control. Esa es una
percepción de la realidad muy equívoca y hasta puede ser peligrosa. Pues cuando para los estoicos no llegan a controlar todas las cosas, pues la única opción es suicidarse, ya no hay de otra. Eso es peligroso. Sin embargo, nosotros entendemos que hay ocasiones en la vida donde yo no controlo lo que me pasa. Yo no controlo mi salud. Yo no controlo si se enferma mi madre, mi padre, o si pierdo. Imagínense que trabajé por muchas cosas y se me va de la nada. Yo no controlo esas cosas. Si mi paz, si mi estabilidad emocional depende de mi control, pues lo va a perder tarde que temprano. Sin embargo, nuestra percepción de la realidad es que nosotros aceptamos que hay ocasiones que nosotros no controlamos. Tampoco es que nos quitemos la responsabilidad, pero entendemos que hay muchas circunstancias en las que nosotros no tenemos control de la situación. Pero hay uno superior a mí, hay uno superior al mundo material, al mundo espiritual. Y tengo una relación correcta con ese ser todopoderoso. Estoy bien, sea lo que me pase, estoy bien. Entonces esa es la verdadera paz. ¿Y por qué es el príncipe de la paz? ¿Por qué un príncipe? Aquí pues obviamente hay una connotación política, ¿verdad? ¿Por qué es un príncipe? Porque cuando nosotros leemos la historia de la humanidad, cuando nosotros estudiamos nuestra historia, la paz nunca se llega por negociación, ¿eh? Nunca. Por más que queramos, no se llega por negociación. La paz se impone por la victoria. Esa es la triste realidad del mundo caído donde estamos. Para que los reformadores pudieran ser libres de condenar a la Iglesia Católica Romana por sus herejías, donde tenías que pagar por la salvación, no fue con negociación. Los católicos dicen, se separaron. No, ahí estaba Martín Lutero, ahí estaba Jonathan Hus, ahí estaba William Wycliffe queriendo negociar y no se llegó a un acuerdo. Hubo persecución. Hubo cristianos que dieron su vida. En los primeros siglos hubo cristianos que dieron su vida por traer el evangelio a la civilización. El Señor Jesucristo fue perseguido por los fariseos. La paz para con Dios no llegó gratis negociando. Hubo un precio muy grande. Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Tuvo que cargar con el castigo de todos y cada uno de nuestros pecados. Tuvo que vencer a Satanás en la muerte. Por eso es que es un príncipe, porque llegó y conquistó hace 2000 años. Porque hasta el día de hoy llega y conquista nuestros corazones. A los provisionistas pelagianos, ¿verdad? Que dicen que tenemos la posibilidad, porque no estamos muertos, sino que estamos dañados espiritualmente. Amigo, estás equivocado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Satanás nos tenía agarrados. El pecado nos tenía esclavizados. Éramos enemigos con Dios. Sin embargo, Cristo fue, el Espíritu Santo de Dios fue, el Padre nos escogió. Fue violencia ahí. Entonces Él es un príncipe porque fue y conquistó este mundo. Fue y pagó el precio que se debía alto. Y por eso mismo es que la paz de Cristo no depende de circunstancias, sino que depende de su señorío. Porque hace 2000 años atrás, como lo dice Hebreos, Él fue una sola vez a morir en la cruz y su sacrificio fue perfecto. Y nos estableció en una relación correcta con Dios. Entonces, ¿cuál es cómo se puede decir? La relación que tienen ambos títulos. Bueno, no hay paz sin paternidad. Como les venía contando en la historia del pequeño pueblito. Venían reyes y se iban reyes, pero porque estos reyes no se enfocaban en el problema del pueblo. No vivían con su gente. Trataban como tiranos a todos, queriéndole sacar el provecho y no enfocándose en los problemas del pueblo. Gobernaban distantes, sin embargo el rey vino, se impuso, vino con autoridad, se relacionó con su pueblo, caminó con su pueblo, vio el problema de la gente. Y no los vio como un tirano que tenía el poder, sino que los vio como hijos desamparados, hijos que necesitaban de su padre, hijos abandonados. Y de ahí la verdadera paz viene. Y no hay verdadera paternidad sin justicia. No lo hay.
Usted no puede ser un buen padre sin corregir a sus hijos. Y Cristo nos adopta, nos gobierna y nos guarda. En conclusión, el niño nacido es Dios encarnado, no un mero ejemplo moral. Su reino no es emocional, es redentor. Su paz no es superficial, es comprada con sangre. El mundo de hoy ofrece una paz sin padre, una paz distante, una paz donde te gobierne tiradamente y te saque cosas, una paz condicionada, o le podemos decir un estimulante instantáneo. Piensa en el pecado, piensa en las filosofías, te ofrecen una escapatoria momentánea donde ante tus problemas, ante tu crisis existencial, ante tu crisis espiritual te dice, oh mira, esta es la puerta. Vas a olvidarte de ello por un momento. Y te olvidas, vas y tomas el pecado y por un momento sientes una satisfacción. Pero ¿qué pasa cuando acaba el pecado? Pues te agarra, te pone una cadena en el cuello, te hace sentir culpable de haber escapado por ese lado. Entonces, eso no es paz verdadera. Eso es un estimulante instantáneo. Pero Cristo ofrece paz porque Él es Padre eterno en el sentido de relación. Para terminar, voy a dar 4 puntos de la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Jesús nos gobierna? ¿Cómo es que Jesús nos gobierna? ¿Alguna vez ha preguntado esto? ¿Usted sabe cómo es que Jesús lo gobierna? Porque decimos, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Bueno, si es nuestro Señor, ¿cómo es que Él nos gobierna entonces? Porque para ser Señor, pues tiene que aplicar señorío, tiene que aplicar una gobernatura sobre nosotros. Tiene que haber leyes, ¿no es así? Bueno, no vamos a entrar tan técnicos en eso, pero vamos a dar 4 razones o cómo es que Dios nos gobierna a nosotros. Número 1, como habíamos hablado, nos da la paz reconciliándonos con Dios. La primera guerra que Cristo vino a terminar no fue externa, fue espiritual. Sabemos que Él nos compró y como leíamos en Romanos capítulo 5, versículo 1, Él nos justificó pues por la fe, dándonos una relación correcta para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de Cristo éramos enemigos de Dios y después de Cristo fuimos hijos reconciliados con Dios. Entonces Él nos gobierna por medio de una relación correcta con el Creador. Número 2, nos da paz gobernando nuestro corazón. Jesús no solo cambia nuestra posición delante de Dios, como hay también hipercalvinistas que piensan que una vez instituido justo en ese sentido del legal forense, pues ya haga lo que usted quiera, adelante. No. Eso no se trata de la justificación. Él no solamente cambia nuestra posición delante de Dios, sino que nos gobierna internamente. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. La paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. ¿Cómo? Bueno, nos habla del fruto del Espíritu, creo que al final de Efesios, ¿no? Donde el amor, la paz, el gozo, la benignidad estén en nosotros. Cuando nos ofenden, no exaltarnos, no estar reaccionando. Donde a pesar de las circunstancias que puede ser del trabajo, de mi relación con otras personas, no me afecte eso, sino que diga, bueno, es momentáneo. No significa que no las voy a sufrir, no las voy a sentir, significa que no debo dejarme, ¿cómo se dice? Dejarme ahogar por esas circunstancias. Significa que cuando vaya a evangelizar a otras personas y escuche cada falacia que me estén tirando, no me enoje, sino que los ame con amor y cariño y los corrija cuando deban ser corregidos.
La palabra gobierna implica arbitrar, decidir, tener autoridad. ¿Cristo gobierna en tu vida? ¿Cristo gobierna en nuestras vidas? La tercera forma es en la que Él nos da paz gobernándonos nos da paz ordenando nuestra vida bajo su señorío. Él nos gobierna ordenando nuestra vida bajo su señorío. El caos no se vence con emoción, se vence con orden bajo Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad, del ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hasta que esto suceda. Sabemos que su gobierno no es de este mundo, sino en la vida de cada uno de los que han puesto su confianza en Él. Entonces Él gobierna con justicia y imparcialidad sobre la vida de cada uno de nosotros. Y el punto final es: nos da paz asegurándonos un final glorioso. La paz de Cristo no termina en esta vida. Juan capítulo 14, versículo 27 dice lo siguiente: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Apocalipsis 21:4 dice: Apocalipsis capítulo 21:4. Dice lo siguiente: Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existen más. Cristo gobierna hoy y garantiza el mañana. Jesús no nos da paz quitando todos los problemas, nos da paz gobernándonos a nosotros. Porque cuando el príncipe de paz reina en el corazón, el caos pierde su trono. El apóstol Pablo hablaba de que como antes estábamos muertos para con Dios, ahora es al revés, ahora estamos muertos para con el pecado, pues hemos sido crucificados juntamente con Cristo Jesús. La manera en la que Jesús puede gobernar tu vida es obedeciéndolo, sí, pero aceptando su verdadera paz, aceptando su señorío sobre tu vida. Y desde el ámbito de experiencia de la paz, no hay otra forma de tener paz más que teniendo una relación correcta con Dios. Entonces, de esta manera es como Jesucristo es Padre de la eternidad y Príncipe de paz. Vamos a hacer una oración y quedamos despedidos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu mensaje. Te pedimos que nos ayudes a entender qué es la paz y cómo obtener la verdadera paz. Que no hay cosa en el mundo que no sea por ti, que nos pueda dar una verdadera paz, una verdadera tranquilidad ante la tormenta, Señor Jesucristo. Te pedimos que tú vayas con nosotros, cada uno, Señor, a nuestros hogares, y que seas, Señor, ampliando la paz los unos para con nosotros, y que vivamos sometidos a tu gobierno, Señor. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, Señor Jesucristo. Te pedimos que nos sigas ayudando a compartir de tu evangelio con todas esas personas que lo hemos estado haciendo, Señor, de una manera de paciencia, de amor, de benignidad, Señor. Te pedimos por todas las personas que le hemos estado hablando, que reflexionen, Padre Santo, ante todas las causas que les hemos dado y toda la defensa que hemos dado de nuestra fe, bendito Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Sean bendecidos.